No, ¿qué es meta? ¿Qué significa meta? ¿Alguien sepa qué significa meta? Es una suma de acciones. Ya. Ok, pero la preposición meta. Entonces, ¿qué entendemos por metafísicos? Borra esa palabra, no para atrás. Entonces, la gente de recursos humanos dice: vamos ahora a trabajar en los próximos 5 años en lo que son las metacompetencias. ¿En qué vamos a dejar? Esto habla de las mediciones. Meta. Puntaje Bueno, es un conjunto de la medición de las acciones para llegar al objetivo. Esa es la acepción de meta desde el punto de vista ontológico del coaching. Pero la percepción de meta es por fuera de, más allá. O sea, más arriba de la parte física, por fuera de la parte física. O sea, metafísicos. Las metacompetencias son más allá que las competencias que son tangibilizables. Entonces estos no hablan de la parte física, sino de la parte ya de la conciencia, de las cosas. Lupita, ¿me dio una voz? Sócrates, Platón y Aristóteles confieren a la palabra el poder de la conciencia, la razón, la teoría y las ideas. Convierten al lenguaje en un sirviente dócil al servicio de esas nociones en un papel meramente descriptivo del conocimiento y se olvidan del poder generador del lenguaje. Bien, se confiere el poder sobre la conciencia, razón, teorías y ideas. O sea, para ellos la palabra es solamente puro transferir conocimientos. ¿Continuamos? Esa premisa durará más de 2000 años. La propuesta de la ontología del lenguaje es un rescate a las antiguas raíces del poder generador del lenguaje. Okay. Ontos significa ser y logos es estudio del ser, la parte de ontología. Entonces la ontología del lenguaje vendría a ser, Lupita, es el estudio del ser acerca de la palabra, de lo que hemos estado desde hablando. la palabra y con la palabra, mediante la palabra. Muy bien, gracias. ¿Te quedó algo de los 2 minutos 30 de pulmón? Todavía. Bueno, ¿nos oyó con la voz? Sócrates. Sócrates define al ser como el alma de la persona y le confiere un carácter inmutable y eterno. Cuando plantea su filosofía sobre la vida, existen 2 enfoques diametralmente opuestos. Heráclito se proclama que nada es fijo o determinado y que todo está en constante evolución, y que el principio de todo lo existente es el logos, la palabra. Parménides, el padre de la ontología, sostenía que el cambio no existe y que se trata simplemente de una ilusión, que el principio de todo lo existente es el ser que es inmutable y eterno. Gracias. Fíjense, cómo todas las religiones, cómo todos los aportes de conocimiento, todos los distintos conocimientos de distintas culturas, todos están basados desde la palabra. Todos. Por eso que este módulo es solamente pura ontología del lenguaje. Porque nos va a servir quién entiende lo que está escuchando. Guadalupe. ¿Quién entiende lo que está escuchando? Quien está enfocado en morir. Claro. Presente aquí y ahora. Interpretando. ¿Sí? Interpretando. Detallando la acepción. El proceso de introducción del conocimiento se puede dividir en bloques hasta entre 7 y 15 palabras que conforman conceptos. ¿Han visto los Simpsons? ¿No? Ya, los Simpsons. A mí me encantan los Simpsons, yo. Y cuando hay estas caricaturas donde la gente está hablando y aquí le sale un globito, ¿no? O ve la gente que aquí lee la palabra y aquí le salen las otras. Bueno, eso tiene una razón de ser. El cerebro, en la parte racional, toma bloques de entre 100 y 20 palabras y lo va asimilando. ¿Qué te estoy diciendo? Los Simpsons. El cerebro toma bloques
eso es lo que... ¿Por qué ella se quedó con los Simpsons? No, está bien, vamos a repetir. Sí, ¿por qué? ¿Continúo? Sí, por favor, te vamos a hablar del tema. Acuérdense que todo es un laboratorio, estamos trabajando. Que el cerebro toma bloques de como de 7 a 15 palabras y así es como lo va estructurando. Así es. Sí, y tiene una razón hasta fisiológica. Uno de los surcos del hemisferio derecho tiene justamente una amplitud, como una amplitud de banda, una zona de recepción. Miren, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la palabra es tan importante que dirán en México, si le metes mucho rollo, ya se perdió. Pues esa gente que habla, los vendedores, ¿no? Entonces, hay vendedores que son folletos parlantes. Entonces, el sentido oculto de lo que estoy diciendo, voy a avanzar por esta parte, es, hablemos de tal forma, con las palabras correctas, 7 a 20, para poder ingresar con conceptos. Si no, perdemos todos. Las mujeres, en promedio, dicen los estudios, tienen más de 12.000 palabras al día. Y los hombres casi 8.000, 9.000. Pues cuando ya se casa, la mujer está pilas, y te puede contar toda la historia de que empezó. Y tú ya estás. ¿Para qué nos sirve esto? Hablando, lo que estoy conversando. No lo de la mujer, lo de los bloques de introducción de palabras. ¿O no nos sirve? Sí, para saber, para entender, primero la diferencia entre hombres y mujeres, con las palabras, y para también estar consciente de querer dar el resultado con las palabras correctas y no usar. Y la cantidad correcta, no el rollo y la vuelta y fíjate, perfecto. Por eso que se necesita. Pero es parte de lo que vamos a desarrollar aquí, Claro. porque era lo que decíamos al inicio, Aquí que estamos. no sabemos escuchar. Claro. Entonces, ¿Lo sabemos? Tú y yo no sé. No sé, Mire, yo estoy súper atento a todo lo que pasa. sí, que era lo que, ¿cómo lo digo? Con palabras. Te digo. De 7 a 20. Sí, bueno, para mí eso es algo que yo sé que tengo que corregir. Por ejemplo, de repente, como decía Guadalupe hace rato, estoy leyendo y estoy procesando y entonces me tardo en responder porque tengo que razonar primero. Pero creo que es algo que me va a funcionar mucho como para no desenfocarme y poder como ser más rápida en la comprensión. Perfecto. Bueno, gracias por el aporte. De vuelvo a tocar el tema, quiero hacerles una confesión. Parte del sentido oculto de toda esta certificación es desarrollar las metacompetencias. Y esa es una metacompetencia. Exactamente. No se preocupen, y ya a partir del segundo módulo, ¡hombre! Ni Twitter le vas a cobrar espacio en Twitter. Bien. Ya que tienen los pulmones abiertos, Mónica, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí. Friedrich Nietzsche, el estudio de la filología, además de la filosofía, lo hace muy sensible sobre la importancia del lenguaje en los seres humanos. Nietzsche cuestiona la filosofía socrática y advierte que durante 2000 años nos hemos vanagloriado de nuestra capacidad de conocimiento sobre lo que nos rodea, mas seguimos en la ignorancia de quiénes realmente somos. Fíjate, qué maravilloso. Y es cierto, ¿cuánta gente conoce? No, hombre, tienen todos los títulos nobiliarios, ¿no? Y el verdadero conocimiento no lo tienen. No saben ni quiénes son, ni para dónde van. Conversaba ayer con una persona que es una empresa multinacional, no, pero internacional, muy grande la empresa. Unos resultados espectaculares financieros. Y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a despedir. El CEO para Latinoamérica se puede hacer, Juan Carlos. Queremos que se vaya de la política, ¿no? Vamos preparando para sacarlo. Hoy debo ver un segundo, o sea, primero aclárame bien el objetivo. Si estás tan feliz con los resultados financieros, si estas mujeres
pasa los niveles de excelencia en lo que está haciendo, me dice que me da miedo, porque el día mismo se conoce. El señor muy europeo tiene otra visión, dice, no me sirve. O sea, los resultados pueden ser en este momento. Pero si ella no se conoce, menos la conozco yo. ¿Qué puede pasar en el siguiente kilómetro? Diría Whitworth. La vida se divide por kilómetros, o por metros, si quieres. Hay quienes ven el metro siguiente, y hay quienes ven la carretera completa. Conocimiento, gracias. Adelante, por favor. Esa inconsciencia de lo que somos y de nuestro poder creador ha sido una fuente de gran sufrimiento en el ser humano. Bien, gracias, corazón. Adelante, Abraham. Martin Heidegger. La contribución de Heidegger es rescatar al ser y lo hace en torno al concepto de Dasein, ser en el mundo. El ser de Heidegger cambia la definición de la ontología de Parménides, Sócrates y Aristóteles para él. La pregunta ontológica no es la definición del alma, sino lo que significa ser humano. Los seres humanos tenemos una forma particular de estar en el mundo y cada uno percibe las cosas en forma distinta, de acuerdo a cómo nos importa. Pues aquí tenemos otra clave de acceso. Cada persona es una realidad. Por lo tanto, cada realidad es una percepción limitada. Entonces, ¿tú quieres que la gente viva de acuerdo a tu realidad? ¿Estás hablando de acuerdo a tu realidad? ¿O estás interiorizándote en la otra realidad? Si yo no me interiorizo en tu realidad, pues no la puedo modificar, ni enterar, ni nada que se le parezca. Quizás saliendo de aquí yo tenga una fiesta, no sé, una fiesta, y entiendo que eso no te interesa, pero en mi realidad en este momento podría ser que estoy viviendo un momento de estrés, que eso no le va a pasar. Cada persona que con la que tienes enfrente estás para aceptar su realidad, previo conocimiento de su realidad. Lo que pasa es que las cosas tienen que ser así. Pues sí, pero la persona vive otra realidad. Para él quizás no tienen que ser así. Por eso que el coaching es muy distinto a lo que es el mentoring y consultoría. Porque el coaching no afecta la realidad desde tu percepción. No somos consejos. Mi mamá está aquí. ¿Me ayuda, por favor? Guadalupe. Juan. Bertrand Russell, padre de la lógica moderna que sustituye a la lógica aristotélica. Uno de los grandes méritos consiste en demostrar que la lógica aristotélica, dominada por el pensamiento metafísico, respondía al uso indebido y poco riguroso del lenguaje. Él hace la distinción entre juicios y hechos. Bien, entonces entramos a otra parte, las distinciones son distinciones lingüísticas. Y esto es importante que lo sepamos. Durante los primeros 5 años de mi matrimonio, mi mujer es mexicana. Y yo siempre lo comento porque creo que es la cosa más gráfica de poder escribir. Él dice, yo soy un oso polar. Vivo a 8 grados, 6 grados, un heladito bien rico. Y le decía a mi mujer, muy cálida, muy tierna, muy amorosa. Y le decía, arrímate. Y la cojada más se venía. Arrímate. Y ella más se me acercaba. Y la verdad, llegó un momento y dije, ya no puedo más. Y luego, yo no sé si lo haces por fastidiarme, por volverme loco. Pero cada vez que tengo que te arrimes es porque yo estoy que me muero de calor y necesito espacio, aire. Pues siempre yo lo que tú me dices, mira que me arrime. Fíjate, ¿no? Para ella arrimarse era venirse, para mí arrimarse era que se fuera. Madre, 5 años con esa parte. ¡Qué locura! Pues esa responde al uso indebido y poco riguroso del lenguaje. Cuando la gente dice, no te preocupes, Isaías, yo me voy a enseñar. ¿Cómo haría yo para enseñarme? Primero, si yo no sé cómo me enseño. O sea, fíjate, es una locura. La gente habla como le da la gana y está correcto. Pero para el coaching, tiene que hacer aclaraciones precisas.
porque si no te dejas ir por otro lugar. Otra de las cosas que me pasó es cuando te dicen, no, 5 cuadras para arriba, 3 para la izquierda, 2 para abajo. Yo decía, ¿verdad? Yo pensé, todos deben tener un metro de varios niveles. Y en esa referencia se están pasando. O viajan en helicóptero, weón, para arriba, para abajo. A ver. Entonces, el uso indebido del lenguaje te va creando otra realidad. Y quizás tú estés trabajando desde otra realidad y el coachí está en otra completamente distinta. ¿Qué significa para el coachí lo que estás diciendo? Entonces tú me estás diciendo esto. ¿Me quieres decir esto realmente? Estoy interpretando esto. Gran parte de los errores de la comunicación está en el desconocimiento real de las palabras. Este es el gran aporte que le hizo Bertrand Russell. En la filosofía analítica, el lenguaje tal como lo hacen las matemáticas y la lógica. Así de preciso es el lenguaje. ¿Mañana qué hora nos vemos? No, pues en la mañana. Está bien. Ok, entonces yo me levanto a las 6 de la mañana y me espero en la esquina y espero que tú pases. Y como la mañana termina a las 12 del día, pues estoy esperando hasta aquí. Allí, hermano, no. Pues yo le digo, a 15 minutos. Pero 15 minutos de estar sentado. Lo más seguro, si no hago la aclaración, todos llegaban, una parte llegaban, a los 15 minutos trataban de entrar así. No. Al minuto 14 quizás estaremos en el pasadizo. Eso es el coaching. Esa es la limpieza del coaching. Limpiar. ¿Me dio la voz? Isaías. Sí. ¿Quiénes son estos desconocidos? Solo estoy tratando de darle contexto. Y cuando lo pongamos, Ludwig Wittgenstein, discípulo de Russell en Cambridge, se centra en entender el fenómeno global del lenguaje y crea una nueva disciplina, la filosofía del lenguaje. 3 contribuciones. Todo lenguaje conlleva una forma de vida y ésta se relaciona con las condiciones de la evolución social. El significado de toda palabra está conferido por el uso que se le da, y el lenguaje puede utilizarse para describir la ética y el sentido de la vida del ser humano. Gracias. Todo lenguaje conlleva una forma de vida. Escuchar a una persona durante un par de minutos, 1 hora, media hora, te puede dar una idea más o menos concisa de lo que es su entorno, de lo que es su contexto, de sus estados emocionales. Hay una diferencia entre el entorno y contexto. ¿Cuál es, Lupita? El contexto, entiendo que es sí de lo que está rodeado y entorno, quizá pudiera ser algo como más grande, o sea, no nada más lo cercano. Lupita Romano, ¿qué opinas? El entorno es lo que nos rodea y el contexto es como el esquema que integra el entorno. ¿Qué opina usted? ¿Habla? No, claro. Digo que el entorno también es fundamental. Vamos a resumirlo para seguir avanzando. El entorno es aquello que está más cerca, es lo que nos envuelve, lo más cercano. En este momento, esto es nuestro entorno. Nuestro contexto puede ser la Cámara de Comercio, y puede ser Guadalajara, y puede ser Jalisco, y puede ser México, y todo esto. Entonces, ¿qué quieres afectar? ¿El entorno o el contexto? Porque quizás desplazas al coachí en el entorno, más no en el contexto. O quizás te estás dejando llevar en la escucha, escuchando el entorno. Lo que pasa es que mi papá, un muchacho le dice al psicólogo, es que mi papá es sumamente duro y siempre me grita. ¿Bien? Está hablando de su entorno. Entonces te retiras un poco más y quizás el papá sufre de sordera, por lo tanto su voz alza la voz. ¿Ha visto que los sordos por lo general alzan la voz? Entonces ya observamos el contexto. Sí, me estoy dejando entender, no lo estoy perdiendo. Les prometo que no es mi mayor esfuerzo para que esta cojudez, que es recontradensa, le salga suavecita.